Lo primero que creo yo es que hay que pensar en nuevas formas de organización. Porque la estructura sindical actual tiene enormes dificultades para responder de manera eficiente ante estos cambios vertiginosos. Y esa inteligencia artificial nos puede servir también si la ponemos a nuestro servicio para movernos alrededor de eso. Los jóvenes de la primera línea nos dieron lección de eso. Tuvieron otras formas de organización, otras formas de comunicación, otro tipo de lenguaje. El movimiento 15M se hizo a partir de esto. Esto puede significar que tengamos la cabeza agachada pero el puño levantado si la ponemos a nuestro servicio. Entonces hay que pensar nuevas formas de organización, nuevas formas de protesta. Y cuando hablo de nuevas formas de organización, es que tenemos que mirar cómo los trabajadores se organizan distinto. Por ejemplo, yo proponía que cuando creamos el sindicato de Radio Unidad, ese sindicato fuera una aplicación. Y que el algoritmo fuera creado por los trabajadores para las necesidades de los trabajadores. Y que se tomaran decisiones en tiempo real, como se hacen, a través de la inteligencia artificial. Pero explíquele eso a un inspector de trabajo, que anda extraviado en los vericuetos del código sustantivo del trabajo. ¿No tiene? No, el problema no es el computador, el problema es sí. El problema es el sí que tiene. Sí que tiene con... Es que aquí dice que hay que publicar la resolución 15 días y no sé qué, y el tipo está perdido en eso, y el mundo va por otro lado. O sea, lo digo porque lo he padecido. ¿Sí? Lo digo porque lo he padecido. ¿Sí? Entonces, hay que, o a un abogado, en general no hablo de inspectores, a los abogados, ¿sí? A los tecnólogos del derecho. Tienen un enorme problema para comprender esa complejidad. Y entonces le hablan es que la norma y el daño antijurídico, y la realidad no te queda. Es que sea, por ejemplo, una aplicación. Si estamos hablando de negociación colectiva en el sector de plataformas, ¿cuál tiene que ser el primer punto a negociar? Pues el algoritmo. Porque es que el algoritmo es el que determina las condiciones de empleo. Y eso es lo que hay que negociar ahora. Porque esa modalidad de vinculación tiene nuevas formas de subordinación que hacen incluso un tránsito a formas de dominación. ¿Ves? Hay una potenciación de la subordinación en esta modalidad. Y hay que buscar nuevas formas de negociación. Y compañeros, ni el tema de la inteligencia artificial, ni el tema de la transición justa se va a dar de la negociación por empresa. Porque es que el tema de la transición ya tiene enormes implicaciones en el mundo del trabajo. En Prodeco les pidieron una serie de trabajadores y están esperando que el ministerio les autorice el despido colectivo. Han solicitado eso para legalizar ese despido. O sea, la transición ya está aquí con implicaciones para el mundo del trabajo. El cambio climático tiene enormes implicaciones en los trabajadores. El estrés térmico está evidentemente comprobado. Yo recuerdo que estábamos en una huelga de Yupama, en San Alberto, en la plantación, 10 de la noche, 34 grados. Imagínese ese trabajador a la 1 de la tarde. Y eso tiene que ver con este tema del cambio climático. Entonces hay dos líneas que tienen que preocupar a los trabajadores en relación con el cambio climático. Uno es la pérdida de empleos y el otro es las implicaciones que tiene en la salud del trabajador el cambio climático por el aumento de la temperatura. Y entonces los compañeros de Sintra Energética o los compañeros organizados alrededor de Prodeco no tienen cómo enfrentar esa situación. Hay que pensarlo en una dirección distinta, en la que se le ocurre la negociación sectorial. Es en la negociación sectorial donde podamos nosotros advertir, o mejor, acumular la fuerza necesaria, la capacidad de argumentación que necesitamos para controvertir esas nuevas realidades, que podemos mejorar las cosas.
Entonces pensamos que hay que hacer una negociación sectorial en Palma, en el sector minero energético, en el sector eléctrico. Hemos tenido unas reuniones muy importantes en el sector eléctrico, y es a través de la unidad, pero con una agenda totalmente distinta también. Y entonces tenemos que hablar de los problemas fundamentales de los trabajadores, porque, compañeros, estamos asistiendo a algo muy dramático, muy preocupante, y es la dispersión sindical. Y es la dispersión sindical. Paralelismo. Pero el más perverso paralelismo sindical. Yo les cuento, en la negociación de la alcaldía de Bogotá, 300 negociadores. Después de 17 días con 300 permisos sindicales, logramos bajarlo a 100. Y negociamos 17 días efectivos de los 40 de negociación. Y 15 días, los primeros 15 días, discutiendo garantías sindicales. Hasta que al fin se dijo, bueno, ¿y cuándo vamos a discutir el salario? O sea, de la gente que ustedes están representando. O sea, no puede ser un movimiento sindical que se represente a sí mismo. Tiene que ser un movimiento sindical que sea capaz de interpretar las necesidades más sentidas de los trabajadores en general. Tiene que ser un movimiento sindical que pueda tomarle el pulso a las aspiraciones de los trabajadores. No va a ser bajo estas lógicas. No va a ser bajo una multitud de negociadores que se insultan entre sí, que se descalifican entre sí, que se repiten entre sí, solo para hablarse a sí mismos. Se necesita poner en la agenda estos problemas. ¿Y cuál es la agenda de esa negociación sectorial? La formalización. Compañeros de Sintrambiente, no va a haber formalización si no hay una pelea colectiva. Se va a seguir promoviendo esos niveles de precarización en los servicios públicos que he generalizado, en el sector público a través de la modalidad de los contratos de prestación de servicios, en la agroindustria, como lo hemos detallado de alguna manera. Entonces, el primer tema tiene que ser la formalización laboral. ¿Cómo vamos a defender el contrato de trabajo, pero además la vinculación directa y a término indefinido? Ya está perfectamente cuantificado cuántos trabajadores se necesitan por hectárea, por ejemplo, en el sector de la agricultura, en cada uno de los sectores. Sabemos cuántos trabajadores se necesitan de manera permanente en los distintos sectores de la economía y de la industria. Pensarse en una negociación sectorial nuevamente del sector financiero. La inteligencia artificial sí que le está pegando a ella. Los paros que se hacían antaño cerrando el banco hoy no pegan. No pega. Si un trabajador de Rappi quiere hacer huelga, pues lo que tiene que tomar la decisión todo es desconectarse. Esa es la forma de hacer huelga. O sea, hay otras modalidades, son otras formas de movilización y de protesta las que tenemos que introducir. La seguridad y salud en el trabajo. Las garantías sindicales, o sea, la negociación colectiva. Y aquí pues esperamos que pronto salga el decreto de negociación sectorial, porque tenemos una enorme dificultad con eso. Los empresarios y los abogados laboralistas de los empresarios y muchas autoridades públicas siguen diciendo que en Colombia no hay negociación sectorial. Yo estoy negociando con los comunistas y ahí tenemos ese problema. Ellos dicen que no son empleadores y que entonces estarán conversando con nosotros. Entonces, si no tenemos un marco legal que regule esto, pues vamos a tener muchas dificultades sobre este tema. Entonces, estamos hablando de construir nuevas agendas, nuevos lenguajes, nuevas dinámicas de la lucha, con un nuevo tipo de organización que profundice la democracia, que ponga en su agenda los problemas de los trabajadores, no los problemas de los directivos sindicales. En Colombia tenemos 23 millones de trabajadores y tenemos 1.200.000 afiliados. Yo siempre comparo esto porque es muy importante. En Suecia hay 5 millones de trabajadores, 4.200.000 afiliados, pero la gran diferencia no es esa. La gran diferencia, compañeros, es que en Colombia el 1.200.000 afiliados lo tenemos en 9.000 sindicatos. Y los suecos lo tienen en 57 sindicatos. ¿Y quiénes tienen más derechos? Porque aquí ha habido una perversión del enfoque de derechos.
Y se cree que los derechos están representados por las personerías jurídicas. Y se cree que las personerías jurídicas pueden disfrazar las organizaciones. ¿No? Entonces, club de fueros y carrusel de árbitros, de todo. Eso tenemos que decirlo, el movimiento sindical tiene que dar esa discusión. No puede esperar a que sean los empresarios que den esa discusión. ¿Sí? Y esa proliferación de organizaciones sindicales, esa atomización, pero además esa polarización, porque es que no es solo la dispersión, es el nivel de confrontación que hay entre las organizaciones sindicales, pues va a generar peores condiciones para los trabajadores porque va a reducir la capacidad de incidencia en las organizaciones sindicales. Y voy a contar aquí algo que he contado muchas veces, que es el caso de los guardianes penitenciarios. En 1985, el IMPEC, llamaba la Guardia Penitenciaria en esa época, no podía presentar pliegos, porque la Constitución de 1886 se lo prohibía. No podía negociar, no podía hacer paros. Y a través de la cooperativa de trabajadores, no de trabajo asociado, le presentamos un pliego no al director de la Guardia Penitenciaria, sino al ministro de Justicia, Enrique Parejo González. Y negociamos. 3 guardianes, el gerente de la cooperativa, un abogado, Jairo Criales, y yo que era el asesor. ¿Qué se consiguió en esa negociación? Que los guardianes se pensionaran a los 20 años de servicio. Hoy, los 92 sindicatos del PES han perdido ese derecho. Y lo perdieron porque no fueron capaces de proponer, ninguno de los 92 sindicatos, oportunamente que se prorrogara el decreto. Y ahora están en eso. Entonces lo que quiero decir es la diferencia que hay entre esa pluralidad de negociadores, la diferencia que hay entre las cosas que se pedían y la velocidad con que negociábamos. Pero había organizaciones, hicimos un paro penitenciario, no entraba ni salía ningún recluso. Entonces, sin tener el derecho, logramos ejercer los 3 derechos. Ahora, cuando se tiene el derecho, pues no tenemos organizaciones y entonces no se puede ejercer el derecho. Esas contradicciones son las que tenemos que nosotros afrontar. Yo quiero dejar ahí para que en la tarde, desde el conversatorio, empecemos a construir los insumos para proponer una política más robusta y enfrentar en mejores condiciones y con mayor eficiencia todos estos retos a los que nos vemos abocados los trabajadores. Muchas gracias.